cómo es que aparecen personalidades delictivas que tienen la habilidad rápidamente de crear un escenario absolutamente diferente a la realidad. Da la impresión de que, no sé si se puede hablar de ese modo, doctor, hay un talento especial en personas así y han aparecido probablemente muchos casos, ¿verdad, doctor? Buenas tardes y gracias por acompañarnos en este intento de tratar de encontrar una explicación a estas mentes de esta naturaleza, doctor. Buenas tardes, un saludo para todos ustedes y un saludo para toda la audiencia monumental. La verdad que la pregunta de Oscar es muy amplia, ojalá que se pudiera saber, pero yo diría que en este tipo de personalidades y en general en las enfermedades mentales no se sabe bien la causa o se sabe poco, yo creo, todavía sobre las causas de los problemas o qué hay en la etiología de las dificultades de estos trastornos. Una cosa nomás les quiero decir para ustedes y para la audiencia, que dentro de la medicina, la psiquiatría, estoy casi seguro que es la especialidad que tiene más enfermedades que todas, más de 500, para comenzar. Y ahí el origen, en algunos casos se sabe algo, por ejemplo que en el trastorno bipolar hay una fuerte carga hereditaria y en otros problemas también, en la esquizofrenia, que es un trastorno bastante frecuente, algunos dicen que hay mucha carga, otros dicen que no, y bueno, esas discusiones académicas que ocurren siempre. Pero en el caso particular de estas personas que asesinan y que crean un escenario que de repente uno jamás esperó, como dijo Oscar, en esos casos hablamos en psiquiatría de las personalidades psicopáticas. Y las personalidades psicopáticas son personas que tienen una tendencia a la violencia, tienen un desprecio por los derechos de los demás y pueden inclusive disfrutar cuando ven sufrir a otras personas. Son personas que pueden ser muy encantadoras, pero manipuladoras, y desde el punto de vista jurídico son totalmente imputables, como se dice en otros países, o reprochables, como se dice en nuestro país, porque son personas que del punto de vista mental saben bien lo que están haciendo, saben que eso está mal, y en algunos casos quizás, sin embargo, no puedan controlar sus impulsos. Pero eso es relativo, porque para examinar un psicópata, una prueba básica que siempre nos dicen como ejemplo es que pensemos si esta persona actuaría así, por ejemplo, cometer un crimen, si estuviera ante la presencia de un policía. Si puede conducirse de otra manera, quiere decir que es capaz de manejarse, de conducirse a sí mismo. Esa es una prueba que generalmente uno hace, por supuesto, ahí no visiblemente, digamos, pero siempre uno se hace esa pregunta. Pero una vez, Sí. en el caso de Marabel, doctor, el tema es que una vez consumado, fue capaz de elaborar incluso toda una estrategia para su defensa y lo hizo, digamos, con una lógica, porque su última versión, eso de que él llegó y encontró que él admite que mató un crimen a Rojas, al padrastro, a su suegro, ¿verdad? Era, digamos, una coartada, porque o no manió Rojas y murieron todos los demás. Y yo decía, mira si fue cierta la versión. O sea, tiene una capacidad enorme de elaborar ese tipo de salida, doctor. Claro. Yo veo también, dicho sea de paso, que, por ejemplo, en el derecho, creo que los abogados están para que
la pena sea justa, no haya injusticia, no haya exceso, todo así. Pero yo veo que en la defensa de acá, de las personas imputadas, muchas veces inventan como historia también. Me hizo nomás acordar lo que decía eso, de esa capacidad de inventar. Inventan algo como una estrategia. Yo no sé si eso está bien. A mí me parece que éticamente no. Pero, o sea, de parte de los abogados, digo, de la defensa. Sí, cuando los abogados, la defensa inventa una historia con tal de salvarle a una persona y salen de eso de que tienen que procurar que se cumplan los plazos, los procesos, las condiciones, los requerimientos, que no haya injusticia, que no haya exceso, cosas por el estilo, pero no inventar una historia. Y bueno, entonces ahí, cuando un abogado, un equipo de abogados inventa una historia para salvar a alguien, a mí me parece que ya es una conducta psicopática. Perdón. Doctor, te quería consultar. Fito te saluda. Sé que dijiste que es difícil encontrar o saber las causas de este tipo de comportamientos, pero ¿se tiene alguna idea de hasta qué punto la familia, la infancia, cómo vivió su primera infancia y qué tipo de relaciones tuvo? ¿Cómo incide eso después en el comportamiento de una persona? Claro. Mira, en general yo te puedo decir que cuesta saber las causas, ¿verdad? Porque así uno, en medicina, como es de demostrar cuáles son las causas. Pero evidentemente, si uno hace estudios sociales, las personas que cometen crímenes, cosas por el estilo, muchas de ellas han vivido sin familia, apartadas, han vivido en la calle, expuestas a las drogas, expuestas a una cantidad de situaciones peligrosas. Y evidentemente de ahí sale un tipo de persona, que es lo que ocurre acá bajo ciertas condiciones sociales. Ustedes saben que en Latinoamérica, por ejemplo, los crímenes, si comparamos entre la década del 50 y lo que es ahora, en toda Latinoamérica han aumentado, pero tremendamente la delincuencia, los actos violentos. Ahora casi uno no puede ir a ninguna ciudad latinoamericana, siempre te dicen que es peligroso. Yo tuve la suerte de viajar mucho por el mundo y por Latinoamérica, y siempre todas las capitales latinoamericanas famoso es que te dicen que cuídate acá, cuídate allá, tenés que ir medio por miedo. Eso en cuanto al origen, ¿verdad? No se puede saber con exactitud, pero hay casos que son claves. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo el caso de un joven que no me estoy recordando el nombre ahora con esta cuestión del Alzheimer, que es para ti. No, nosotros vimos la película. ¿Cuál? ¿De cuál? El caso en los Estados Unidos. ¿Cuál? No, en los Estados Unidos. A mí lo que me gusta de Estados Unidos es que la investigación, la parte criminalística está muy bien. Y entonces a mí me daría gusto, por ejemplo, como psiquiatra forense, trabajar con un criminalista que te dice ya, bueno, la persona que hizo esto fue esta, y tienen con seguridad porque tienen todas las pruebas y cosas así. Eso yo creo que falta en Paraguay. A mí me parece que en muchos casos los resultados pueden ser como dudosos. No sé, particularmente no investigué, así no le seguí mucho este caso de Marabel, en el sentido técnico. En el caso de Marabel, doctor, le interrumpo nada más para hacer una acotación que llama mucho la atención, tratando de hacer una diferenciación con casos en donde la única conducta posible era probablemente algún delito, que una persona cometiera un delito atendiendo a las circunstancias de la vida de esa persona. Pero en el caso de Marabel, no tengo mucha información sobre sus antecedentes familiares, ese tipo de cosas, pero sin embargo era un joven que trabajaba en un lugar, cumplía un horario, o sea, estamos hablando de una persona que tenía una conducta, digamos, parecida a cualquier otro joven de esa edad que está cumpliendo con reglas que le establecen en su lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces
todavía llama un poco más la atención, porque de pronto cuando uno ve que en la esquina de un semáforo un joven que tiene mucha droga encima le mata a alguien para sacarle un celular, no estoy justificando de ninguna manera esa conducta, pero puedo entender de dónde viene, digamos, esa agresión enorme de un ser humano que ha sido despojado de todo. Pero en este caso en particular, Bruno Marabel era un joven que tenía aparentemente, entre comillas, una vida muy normal. Sí, pero eso ocurre. Acordate que muchos grandes crímenes han sido por el buen vecino, Sí. el tipo que era solidario con todos, simpático, siempre presente cuando se le necesitaba. Hubieron muchos de esos casos en la historia. Y entonces es muy difícil por eso predecir del todo o saber quién va a ser, quién tiene posibilidades de convertirse en un asesino. Sí, porque de repente la pareja más normal se vuelve una pareja de asesinos. Hubieron grandes parejas asesinas muy conocidas en la historia. Hubieron, cuando uno ve cómo trata de hacer el perfil de los asesinos, por ejemplo, de los crímenes, uno ahí estudia, bueno, el criminal niño, el criminal con retardo, el criminal psicótico, el criminal con trastorno bipolar, el criminal anciano, el criminal pobre, el rico, no sé, miles de formas de estudiar ahí. Y cada uno tiene sus características. Y que no se puede resolver del todo. En Estados Unidos hubo un caso, por ejemplo, de un chico que le mató a sus abuelos y a sus padres. Y fue importante porque cuando se hace una investigación sobre él, lo que se ve es que hacen un estudio de algo genealógico. Y se encontró una cantidad de parientes, pero todos tenían graves trastornos de conducta, o eran delincuentes, o eran trastornos mentales. Entonces, a esa persona, a ese joven, se le declaró no culpable por causa de enfermedad mental. Se llama no culpable por causa de insanidad en inglés. No guilty for insanity reason. Porque se tuvieron, y fue la primera vez, lástima que no tengo todos los datos, así con nombres, etcétera, pero fue la primera vez que no se le declara culpable a una persona por causa de los antecedentes familiares. Doctor, apasionante el tema y da para obviamente hablar varios minutos más, pero se nos acabó el tiempo por el momento. Gracias por su tiempo, doctor, muy amable. Disculpe si fue un poco desordenado. No. Al contrario, muchísimas gracias, igualmente. Doctor José Vera, psiquiatra forense.